me hubiera gustado quedarme alguna clase más, pero ya no podemos, tenemos las clases contadas, no vamos a terminar de ver sino algún tipo de patologías. Ya vamos a ver todo lo que son presiones y volúmenes, pero esta vez en los vasos sanguíneos, y vamos a hablar un poco ya la relación de lo que es la fisiología y vamos a asociar a patologías. Esta vez vamos a hablar de lo que es la relación con lo que es el edema agudo del pulmón. ¿Ya? Para esto primero vamos a ir recordando un poco. ¿Ya? El pulmón va a tener dos tipos de circulación, uno de bajo flujo y otro de alto flujo. ¿Ya? De bajo flujo van a ser los lugares de mayor calibre, tráquea, árbol bronquial, incluidos los bronquiolos, arterias, venas pulmonares. Además que van a tener a más bajo flujo mayor la presión, ¿ya? A más alto flujo, más baja va a ser la presión. ¿Dónde vamos a tener el alto flujo y baja presión? Solamente en lo que son los capilares alveolares, ¿ya? Vamos a ir recordando, ya sabemos todo lo que son los tejidos, manda la sangre desoxigenada hacia el lado derecho del corazón, nuevamente lo bombea por el lado izquierdo y va nuevamente la sangre oxigenada hacia los tejidos, ¿ya? Vamos a ver ahora ya un poco más de distensibilidad. En todo el cuerpo, las venas, los capilares, son los que tienen mayor capacidad de adecuación. ¿Qué quiere decir? Que estos tienen la capacidad de distenderse, lo que normalmente en la arteria o en los vasos que tienen mayor calibre no pasan, son más duras, más resistentes, ¿ya? Pero esto cambia solamente en el área pulmonar, ¿ya? La arteria pulmonar izquierda, que es la única que lleva, ¿verdad?, la sangre desoxigenada a los pulmones, va a ser la única que tiene mayor capacidad de distensibilidad, al igual que un capilar. Vamos a ir de lo que son las irrigaciones. Una de las principales que nos va a ayudar son las arterias bronquiales, que viene de lo que es la aorta. Esta arteria bronquial se va a encargar de llevar toda la sangre hacia lo que son los alvéolos y además, va a drenar a lo que es la aurícula derecha, ¿no? A través de las venas cavas. ¿Ves cómo nos interrumpe? Ábrele por favor la puerta a tu compañera. Buenas noches, señora. Estamos en media clase, la última vez que llega tarde. Estaba coordinando. No, la última vez. Ya, entonces para eso vamos a empezar a dividir el corazón. Vamos a hablar primeramente de lo que es el corazón derecho, ¿ya? Entonces vemos el ventrículo derecho, va a llevar sangre hacia lo que son hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. Aquí es donde vamos a empezar a entrar ya un poco más a lo pesado. Eso es solamente un recordatorio, ¿ya? Vamos a ver que la presión del ventrículo derecho en una sístole vamos a tener 25 miligramos de mercurio y en una diástole solamente va a tener una presión, va a descender tanto a casi cero, ¿ya? Entonces, ¿cómo es lo que se produce el flujo? Cuando nosotros llega la sangre desoxigenada a lo que es la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho entonces va a mandar a las arterias pulmonares. ¿Y qué va a pasar? Durante la sístole va a poder ascender a 25 miligramos de mercurio, que es igualita a la que tenemos en el ventrículo derecho. Pero ¿qué va a pasar en la diástole? En la diástole no llega a una presión de cero. Por este motivo es que utilizamos las válvulas pulmonares, las cuales se van a cerrar para que este efecto de presión a la diástole no produzca nuevamente el retorno hacia el corazón derecho, ¿ya? De este modo va a poder ejercer su propia presión la arteria pulmonar para que pueda mandar hacia los pulmones y pueda ser oxigenada, ¿ya? Ahora, una presión media, ¿a qué se refiere? Es una presión entre la sistólica y la diastólica. Entonces vamos a hablar de una presión arterial pulmonar media de 15 miligramos de mercurio. Aquí estamos viendo. Entonces, miren, cuando aquí está la curva de la arteria pulmonar, ven que es la única que no tiene la capacidad de llegar a cero. La única que llega a cero es el ventrículo derecho. ¿Para qué? Para que este efecto de presiones ayude a lo que es el retorno arterial hacia los pulmones. Si no hubiera este efecto de presiones, probablemente el corazón se quedara con toda la sangre y no ejerciera esa fuerza, no sé qué, más ha llegado
llegado tarde, van 3. Buenas noches. La próxima, chicos, no llegan puntual, cerramos la puerta. ¿Hora boliviana? Nada de hora boliviana, señor. Hora boliviana ya se ha perdido la parte de sus diapositivas que ya hemos iniciado. ¿Ya? Ahora hay otras presiones que debemos conocer, lo que son las presiones capilares pulmonares, ¿ya? La presión capilar va a ser el término medio entre la diferencia de la presión arterial y la presión de la vena, ¿ya? Entonces la capilar va a ser esa fuerza media. ¿Por qué es bastante importante? Porque en realidad aquí es donde se va a producir el intercambio gaseoso. No se olviden, la presión capilar pulmonar es de 7 miligramos de mercurio. ¿Ya? Aquí lo tenemos en imagen de la misma forma. Los capilares pulmonares van a ser el punto medio entre lo que son la parte arterial y de la aurícula, o bueno, entre las arterias y la aurícula izquierda. La media hemos dicho que va a ser 15. 15. Ya hemos terminado de revisar la derecha, ahora vamos a empezar a revisar el lado izquierdo del corazón, ¿ya? Esto es un poco más interesante y de aquí vienen muchas patologías pulmonares, lo que es el edema agudo del pulmón. Es importante saber las presiones, ¿por qué? A diferencia del pulmón, del corazón del lado derecho, hemos visto que la presión llega a 0, ¿verdad? Pero en la presión en la izquierda vamos a ver que la presión sistólica del ventrículo izquierdo va a ser 120 y la diastólica va a ser 100, no va a ser 0 a diferencia del ventrículo derecho. ¿Y qué va a pasar cuando esta presión ventricular izquierda aumenta? ¿Como en qué patologías? Como en las insuficiencias cardíacas izquierdas. Va a producir un cierto retorno de sangre del ventrículo a la aurícula. Y si retorna a la aurícula, ¿qué es lo que pasa? ¿De quién recibe la aurícula? De las venas pulmonares. Por lo tanto, el retorno ¿hacia dónde lo va a hacer? Hacia el pulmón. Y ahí es donde vamos a tener, ahorita vamos a hablar un poco más de la fisiología del edema agudo del pulmón, ¿ya? Entonces, vean, estas presiones nunca descienden a 0. Estas válvulas son más sensibles que las del corazón o válvulas derechas, ¿ya? Ahora, todo lo que es la irrigación de todo el cuerpo, vamos a ver que el 9% de todo el volumen sanguíneo que nosotros tenemos es para los pulmones, ¿ya? ¿Y a qué corresponde? A los 450 ml. De este 450 ml, 70 ml pertenece a los capilares pulmonares y 380 a las arterias y venas pulmonares. Se dice que el corazón además es una fuente de reservorio de sangre. Vamos a ir viendo. Presión pulmonar, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada hablábamos de inspiración? Cuando inspirábamos, ¿qué pasaba con la presión pulmonar? ¿Ascendía o descendía? Es más, es negativo, ¿verdad? ¿Y a la expiración qué va a ser? Positivo. Muy bien. Entonces, cuando tenemos una inspiración, va a pasar por presión al lado de menor concentración. Como va a haber menor presión en el área pulmonar, todo lo que es la presión que se va a ejercer en el corazón de forma simultánea va a irse a área de menor presión en inspiración. ¿Y qué va a hacer en expiración? Al contrario, va a haber un cierto retorno, pero solamente en caso de algunas patologías. Normalmente, al ser la presión de 0, no debería haber la intercurrencia o el reflujo de sangre hacia lo que es la aurícula derecha. Ahora, hay algunos tipos de situaciones que pueden aumentar de forma fisiológica también el retorno de la sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Como cuando ejercemos presión al cantar, ¿qué es lo que pasa cuando cantamos? La yugular se distiende. ¿Por qué efecto? Por el retorno venoso que nosotros tenemos hacia lo que son las aurículas. Ahí está un poco de lo que les hablé, en qué patologías va a aumentar el volumen del ventrículo izquierdo en las insuficiencias cardíacas. Por lo tanto, el
del volumen va a aumentar a la aurícula izquierda, por lo tanto va a aumentar la presión en donde las venas pulmonares. También se puede ver en otro tipo de patologías, como en la estenosis mitral y las insuficiencias mitrales. Ahora, en todo el cuerpo vamos a ver que a mayor oxígeno va a ser menor el flujo y va a haber más vasoconstricción. Por lógica, a menor oxígeno, como mecanismo compensatorio, las venas, las arterias se van a tratar de distender para que haya mayor flujo y haya una vasodilatación. Pero en el único lugar que no se cumple este criterio es en los vasos pulmonares. Aquí va a ocurrir todo lo contrario, ¿ya? A menor oxígeno, menor el flujo, va a haber vasoconstricción. A mayor oxígeno, mayor flujo y va a haber vasodilatación. ¿Por qué? Porque aquí se da el intercambio gaseoso, que ahora vamos a ir viendo. Por eso es que en algunos órganos, cuando tenemos un foco séptico, un foco infeccioso, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la oxigenación tisular porque hay un cierto grado de necrosis, de infección. Por lo tanto, va a producir hipoxia del tejido y lesión del tejido. Lo más frecuente, las lesiones renales. Pero esto no ocurre en lo que son los vasos pulmonares, ¿ya? Vamos a ver, miren. Cuando menor es el oxígeno en el área alveolar, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a ser mayor constricción. ¿Y qué va a pasar? Toda esta sangre se va a ir a áreas de mayor calibre. ¿Para qué? Para que haya mayor flujo de salida de oxígeno y se pueda permitir el intercambio gaseoso. Entonces, de menor a mayor. Para que se ofrezca esta presión, ya, para que se pueda producir el intercambio de oxígeno, ¿qué va a pasar? Necesitamos de manera regular, ya, por la presión hidrostática vamos a tener una diferencia de presión entre el corazón y los pies de 90 miligramos de mercurio, ya. Esto por la misma presión que va a ejercer la sangre cuando nosotros estamos de pie, ya. ¿Y qué va a pasar en el pulmón? Hasta en el propio pulmón manejamos dos tipos diferentes de presión, la que está por arriba del corazón y la presión que está por debajo del corazón. La presión que está por encima del corazón, ¿ya? La presión media, la presión arterial pulmonar media va a ser 23 miligramos de mercurio a nivel del corazón. Menos 15 miligramos de mercurio cuando estamos hablando de regiones distales, en la región apical. ¿Por qué? Porque necesitamos ejercer fuerza para mandar a un lugar más elevado. A cambio, la base pulmonar, ¿qué es lo que va a pasar? Más bien va a aumentar 8 miligramos de mercurio. Por lo tanto, la media de estas dos es 23 miligramos. Miren la diferencia de presiones solamente con 30 centímetros de diferencia. Ahora, vamos a tener dos tipos de presiones bastante importantes y esto es lo que necesito que se quede, ¿ya? Vamos a tener la presión pulmonar capilar y vamos a tener otra que es ejercida por la alveolar, ¿ya? Entonces, cuando tenemos mayor presión, a mayor presión capilar, ¿qué es lo que va a producir? Se van a cerrar estas válvulas. Pero cuando la presión es mayor aquí, al revés. Cuando mayor es la presión aquí, se cierran las válvulas. Cuando mayor es la presión aquí, se abren las válvulas, ¿ya? Esas dos presiones permiten lo que es la salida en realidad de lo que son los gases, ¿ya? Ahora vamos a ver tres etapas. Vamos a ver la zona 1, en la cual la presión alveolar va a ser igual a la presión capilar pulmonar. ¿Ve? No se produce ningún tipo de intercambio porque no hay ningún tipo de diferencia de presiones. Pero
vamos a tener una zona 2 que va a ser intermitente. ¿Por qué? Porque durante la sístole y durante la diástole va a haber un intercambio de presiones. Por lo tanto, va a haber en algún momento que la presión pulmonar va a ascender como en la sistólica, lo que va a permitir el intercambio, y en la diástole va a volver a bajar, por lo cual no va a producir una presión igual, en la cual no va a permitir el intercambio. Y en la zona 3 vamos a ver que va a haber un flujo sanguíneo continuo en las partes más bajas del corazón. Por eso es que cuando nosotros dejamos de inhalar, va a haber todavía un periodo de reservorio en donde va a haber un intercambio continuo gaseoso. Es por eso que ni bien dejamos de respirar, no es que nos morimos ni nos da un paro respiratorio, simplemente que tenemos una parte de intercambio capilar que siempre va a estar presente. Ahora, ¿qué va a pasar con el ejercicio? Cuando hacemos ejercicio va a aumentar el número de capilares abiertos, va a haber distensión de los capilares y va a aumentar el flujo, y va a aumentar la presión arterial pulmonar. Estos dos van a disminuir la resistencia vascular. Por eso es que no se eleva la presión cuando tenemos actividad física. Es más, nos ayuda a regularizar el intercambio de presiones, ¿ya? Aquí tenemos el valor normal. Cuando hacemos ejercicio tiende a subir lo que es la presión arterial pulmonar, no la presión arterial sistémica. Ya casi vamos a terminar con lo pesado, chicos. Todo esto son presiones y volúmenes y presiones, pero lamentablemente necesitamos aprenderlas. De verdad que es horrible, hasta para mí es horrible la cuestión de presiones, pero sí necesito que la sepan. Para mí es bien fácil venir y explicarles la fisiología de cada enfermedad, ¿ya? Pero mientras ustedes no me entiendan la fisiología normal, no se van a olvidar fácil. Es como que de aquí les va a durar una semana y no van a volver a recordar, ¿ya? Entonces necesito que me tomen atención en pequeños detalles que no lo van a volver a ver más, ¿ya? Vamos a ver que las presiones dentro del vaso van a ser sumativas entre la hidrostática capilar, la presión negativa intersticial y la presión coloidosmótica. La suma de todos estos va a dar una presión total de 29, que va a ser una presión dentro de lo que es el vaso sanguíneo. Y en el espacio intersticial, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una presión ejercida por las proteínas, que es una coloidosmótica de plasma, de 28. Estos 29 menos 28, ¿cuánto da? Una diferencia de 1. Por lo tanto, esta es la fuerza de presión neta que necesitamos para que se produzca el intercambio entre estos dos. Y es de aquí que viene, y vamos a ir nombrándolo, lo que son los derrames pleurales. No se olviden, ¿quién da el intersticio? La presión, las proteínas. Las proteínas, al ser enviadas aquí, evitan lo que es el edema pulmonar. Donde hay proteínas, hay líquido, ¿ya? Ahí ya es la sumatoria de todo, flujo continuo desde los capilares hasta el intersticio, hemos dicho de una. Aquí. Normalmente entonces, esto es el alveolo, este es el espacio intersticial, los capilares pulmonares, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Como hay una cierta cantidad que no solamente se va a ir al intersticio, sino que va a ser también eliminada por lo que son los linfáticos. Para eso los linfáticos tienen que tener pues un valor de presión negativa para poder llevar todo este líquido y parte del líquido alveolar. Es por eso que el alveolo propiamente no tiene líquido, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos linfáticos que constantemente están reabsorbiendo ese líquido. ¿Qué es el edema pulmonar? No es ni más ni menos que el acúmulo de líquido en el intersticio y el alveolo. Vamos a ir hablando un poco más de fisiología relacionada con edema. Ya lo hemos visto, la insuficiencia cardíaca izquierda aquí. Como hace rato les dije, donde hay proteínas, hay líquido. ¿Cuál es la proteína de mayor peso y la que más importante que nosotros tenemos? La albúmina, ¿ya?
Si va a haber extravasación por alguna cuestión de infección, alguna lesión en los vasos, ¿qué va a pasar? Va a haber fuga de albúmina al intersticio. Y si se va la albúmina al intersticio, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a llenar de líquido, ¿ya? ¿Y en quiénes normalmente pasa esto? ¿En quiénes creen, aparte de las infecciones, neumonías, quiénes más creen que puedan presentar? Ya, muy bien, pacientes que pierden proteínas por la orina. Cardiópatas, no, hepatópatas, muy bien. Por eso los pacientes están todos secos, todos adelgazados, pero tienen mal redistribución de sus proteínas, ¿verdad? Tienen pérdidas. Es por eso que a los pacientes hepatópatas corregimos con albúmina. Ahí vamos a ver. Entonces las proteínas salen cuando hay lesión en estas áreas y va a producir aumento de la presión coloidosmótica intersticial. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero que tomen ahí atención. Miren estos linfáticos en esa imagen. Ahora en esta está más grande. ¿Ven la diferencia? Ahí. La presión. ¿Ven los linfáticos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un paciente agudo, primeramente en el edema agudo del pulmón, vamos a ver que solamente va a haber esta extravasación cuando la presión de aquí, que era positiva de 1, se va a superar 28 miligramos de mercurio. Esto en los pacientes con edema agudo de pulmón, ¿ya? Los linfáticos no compensan, solamente compensan en ¿quiénes? En los pacientes crónicos. Ahora vamos a ver, ahí está, ahí tal vez mejor la vamos a ver. Miren, en los pacientes crónicos, los linfáticos van a tener la capacidad de distenderse más. ¿Para qué? Para tener mayor absorción de todo este líquido que se está eliminando, ¿ya? Esto se va, ya la presión que anteriormente, ¿cuánto era? 28. Ahora la presión va a ser 50. Es por eso que los pacientes crónicos pulmonares tienen inclusive hasta mayor resistencia al de tener flujos o saturaciones bajas. A cambio, si tenemos nosotros ahorita, cualquiera de nosotros que manejamos ambiente, una saturación del 94, le quitamos el oxígeno, no nos tolera una saturación de 88, ¿ya? Pero los pacientes crónicos logran a desarrollar estos linfáticos más grandes, la cual va a necesitar aumentar más todavía la presión para lograr a descompensarlo. Otro ejemplo, los pacientes con policitemia, los pacientes que viven a grandes alturas. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Igual desarrolla la parte de los linfáticos, lo que va a lograr de que la presión capilar aumente para que se produzca este tipo de lesión. Ahora, dentro de lo que es el espacio pleural y parietal, hemos dicho que tenemos un espacio en realidad virtual, porque normalmente no se ve el espacio físico, solamente cuando hay acúmulo de líquido. Esto se le conoce como derrame pleural. Muy bien. Va a ser la misma fisiología en el derrame pleural. Va a haber aumento de la presión capilar. Hemos dicho, a mayor presión capilar, ¿qué es lo que va a pasar? El líquido va a salir hacia el espacio intersticial, ¿verdad? Va a haber disminución de la presión coloidosmótica, que significa que va a haber pérdida de proteínas. Va a haber aumento de la permeabilidad capilar, que hemos visto, por donde sale la albúmina. Y va a haber, o puede ser debido a obstrucción linfática desde la cavidad pleural. Hay una pequeña imagen que creo que todos logramos identificar o al ver alguna vez en una radiografía. Derrame pleural derecho. Hasta ahí estamos todos. Algo que no se haya entendido bien. Todo, ¿no ve? Nada se entiende, difícil es. Doutora, só uma dúvida. Na questão da respiração e da inspiração negativa e positiva, quando se mete no ar, é positiva? No. Cuando nosotros inspiramos, es más negativa. Cuando expiramos, es positiva. Cuando inspiramos en la anterior clase, ¿cuánto hemos dicho que es la presión alveolar? Mi lágrima me va a salir aquí y ahora. Ya, muy bien, -1. Y cuando expiramos, ¿cuándo hemos dicho que va a ser la presión? Muy bien. ¿Ya? Entonces, en inspiración,
negativa. En expiración, positiva. ¿Por qué? Acuérdate siempre, la positiva es pasiva, no necesitas esfuerzo. ¿Alguna otra consulta que tengan hasta ahí para poder continuar? Hablen ahora, callen para siempre. Que los vea de aquí a unos años, les voy a volver a preguntar, como que no me olvido. ¿Han entendido hasta ahí para pasar a la siguiente parte? ¿Han anotado? Porque les voy a preguntar en su examen. Registren, anoten, ¿no? Por eso es que no permito las fotos, no son por las diapositivas se las paso. Obviamente después de su examen, ¿no ve? Lo que quiero es que ustedes copien, por lo menos algo de lo que copien, estoy segura que van a recordar. Vamos a continuar. Y esta es la última partecita. Presiones parciales de... Vamos a... Ay, no, qué fea esta parte también. Presiones parciales de gases, composición del aire, difusión de gases y capacidad de difusión por la membrana. Hemos visto ya en la anterior clase, ¿se recuerdan? Ya hemos hablado que la capacidad funcional, unidad funcional del pulmón es muy bien, el alveolo. Pero el alveolo a su vez va a tener otros nombres también, ¿no? Asino, lobulio respiratorio, unidad respiratoria, por cualquiera de los tres es conocida, ¿ya? Lo más importante del alveolo, ¿qué es? Su membrana especializada, y ahí es donde vamos a conocer ahorita otra patología. Entonces, ya hace ratito ya hemos revisado, ¿no? El oxígeno, el intercambio a través de los linfáticos. La idea es meter oxígeno, sacar CO2, ya. Vamos a ver, ¿qué es difusión? Va a ser el paso de soluto, vamos a ir recordando conceptos. Pasos de soluto de una mayor concentración a una menor concentración. Eso es difusión. En este caso, cuando hablamos de pulmón, ¿cuál va a ser nuestro soluto? Gases. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo en cuestión de tiempo cómo una de mayor a menor va a ir enviando, a esto se le llama difusión equitativa. Nuevamente hay otra imagen de mayor a menor. Ahora, pero vamos a tener las presiones parciales. ¿A qué le llamamos presiones parciales? ¿Alguien tiene idea? La presión parcial es la presión que ejerce cada uno de los gases por sí solos. ¿Cuál es la presión de oxígeno en el cuerpo? ¿Cuál es la presión de CO2? ¿Cuál es la presión que ejerce cada uno? Por eso son presiones parciales, ¿ya? La presión de un gas va a ser proporcional a la suma de las fuerzas de impacto que todas las moléculas van a tener dentro de él y van a chocar en la superficie. Si hay mayor cantidad de moléculas, va a haber mayor sinergia, por lo tanto, va a haber mayor impacto en las moléculas, lo que va a permitir mayor difusión. La presión es directamente proporcional a las concentraciones de la molécula del gas. Ahorita vamos a ir entendiendo mejor. Vamos a tener tres tipos de gases importantes. ¿Cuáles? Nitrógeno, oxígeno, CO2. La velocidad de difusión es proporcional a la presión que genera el gas solo. Vamos a ir viendo la siguiente imagen. Cuando hablamos de presiones, tenemos que conocer también lo que es la presión atmosférica, ¿ya? Es la presión que se ejerce a una altura a nivel del mar normal, 760. A alturas mayores, como las personas que viven, no sé, en La Paz, va a ser menor la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, a mayor altura, menor presión, ¿ya? No se tienen que olvidar las presiones. Entonces, como la que estamos nosotros ahorita, 760 miligramos de mercurio. Ahora, ¿cómo va a estar compuesto? El aire que respiramos. El 78% nitrógeno, 21% oxígeno y el CO2 va a estar compuesto del 1%. Todo esto va a dar un equitativo de 760, que era lo que estamos hablando, que es la presión atmosférica.
Esto es real, anótense. En alguna oportunidad para el examen de la residencia para terapia intensiva ha sido la pregunta de qué está compuesta la presión atmosférica. Menos mal yo no me he postulado porque tampoco sabía, ahora ya lo sé. Entonces sí tienen que recordar porque estas presiones, por decir, ¿por qué nos sirve la presión de oxígeno? ¿Por qué creen que es importante saber la presión de oxígeno del 21%? Para poder aumentarle medir la cantidad de oxígeno que le vamos a administrar. Muy bien, por cada litro de oxígeno, ¿sabes cuánto administramos? ¿Cuánto? Hay distintas teorías, ¿ya? Algunas nos dicen que por cada litro de oxígeno podemos aumentar 4, podemos aumentar 3 y a partir del segundo tenemos que aumentar 2, ¿ya? Pero con una sola capacidad de que no podemos pasar más de 15 litros, ¿ya? ¿A qué se refiere para el resto que tal vez nos va a entender mejor? Los pacientes que son portadores de oxígeno o que usan oxígeno o que están hospitalizados, siempre nos preguntan cuando les sacan gasometría o ustedes necesitan saber los valores, ¿cuánto es su FiO2? ¿Cuánto es su flujo de oxígeno? 21 si el paciente no está con aporte de oxígeno suplementario. O sea, como nosotros ahorita estamos con un FiO2 de 21. Ahora, si el paciente estuviese con oxígeno, y yo utilizo la teoría del 3, ¿qué es lo que va a pasar? Por cada litro de oxígeno, por decir, si el paciente tiene 1 litro de oxígeno, el primer litro que nosotros aumentamos, aumenta 3 nuestro oxígeno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si tenemos un FiO2 de 21 aire ambiente y le aumentamos solamente 1 litro de oxígeno al paciente, ¿cuánto tuviera que tener su FiO2? 24. Muy bien. ¿Y si fuera 2 litros? A partir del segundo litro se le aumenta solamente 2 puntos al FiO2 de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? A ver, calcule. Si tenemos a un paciente con 15 litros de oxígeno, ¿cuánto va a ser su FiO2? Calcule. El primer litro solamente es 3, a partir del segundo litro es 2. Algunos, como la teoría que ha leído el doctor, algunos escritores dicen 3 el primer litro, bueno, todos 3, y algunos dicen 4 el primer litro y a partir del segundo litro 3. Yo uso el de 2. 52, 53, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos dice la teoría? Que nosotros cuando mandamos oxígeno a un paciente, ¿han visto estos botellones de oxígeno? Todos creo que conocemos, ¿verdad? En algún momento hemos visto. O los generadores de oxígeno que se han puesto a la moda. ¿Qué pasa? No ejerce más de 15 litros de oxígeno. ¿Por qué? ¿Alguien sabe la explicación? Porque no puedes administrar más de 50 litros de oxígeno por un equipo de mascarilla. ¿Por qué? Porque vas a hacer trauma alveolar, no puedes ejercer. Cuando llegamos a los 15 litros de oxígeno, ¿qué hablamos con los pacientes? Intubación. ¿O qué otro sistema hemos utilizado? Sistemas de alto flujo. En vez de las mascarillas por reservorio, utilizamos otro tipo de mascarillas especiales, que son las mascarillas de Venturi, Snor, otras cosas, ¿ya? Pero lo máximo que nosotros podemos aportar son 50. Más de 50 hay que pensar en pasar al paciente una terapia intermedia o una terapia intensiva. Entonces, cuando ustedes, lo primero que le preguntan, cuando van a sacar gasometría, ¿ya? Y poder hacer la relación de gases, siempre les preguntan con cuánto de FiO2 está su paciente. Esa es la manera de calcular, la que ustedes ahorita acaban de aprender, ¿ya? ¿Para qué? Para que su gasometría vaya en relación a la oxigenación que está recibiendo en ese momento el paciente. De ahí nace la importancia de saber lo del oxígeno. Ya. Entonces, la ley del dato nos dice solamente que la presión total
va a ser la suma de todas las presiones de los gases por sí solos, o sea, la presión de oxígeno, la presión de CO2, eso nos va a dar la presión total. Bueno, este es más bonito para que me entiendan. Ahí. Ahora, hay algunos tipos de gases, ¿ya?, que tienen mejor permeabilidad, mejor distribución que otros. Como por decir, el dióxido de carbono. Si ustedes ven esta imagen, bueno, creo que un poco se logra notar, tiene mayor efectividad de disolución, ¿ya? A cambio, en la de oxígeno tiene la misma, han ejercido la misma presión en ambos frascos, pero tiene mayor disociación el dióxido de carbono. Es importante saber que el dióxido de carbono, al ser más soluble también, va a hacer que se pueda transportar más fácilmente por la membrana que el oxígeno. Y el oxígeno va a tener mayor solubilidad que el monóxido de carbono. Ya ahorita vamos a ir viendo en cuestión de numeración. Por eso es que cuando entramos a lugares contaminados, como los lugares donde, a ver, ¿en dónde se elimina el dióxido de carbono? En accidentes, cuando hay incendios. Tiene mayor efectividad o permeabilización a los alvéolos. Por lo tanto, la intoxicación pasa en segundos. Porque imagínense que este tiene 20 veces más la capacidad del oxígeno a poder pasar la membrana alveolar. Es por eso que el paciente rápidamente se intoxica. Esto ya hemos visto, de presión mayor a presión mayor. Velocidad neta de difusión. La velocidad neta de difusión va a depender de qué? Solubilidad del gas, la área transversal del líquido, la distancia en la cual se va a difundir, el peso molecular de cada gas y la temperatura inclusive va a influenciar. Ahí vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que pasa? La función de todo lo que es el aire, cuando nosotros inspiramos, ¿cuál es la función que cumple la vía aérea superior? Humidificar el aire. ¿Por qué? Porque el aire que nosotros respiramos es aire seco, exacto, ¿ya? Entonces, este aire húmedo logra hacer que se produzca la evaporización dentro de los alvéolos, creando una presión alveolar de 47 miligramos de mercurio. Esto hay que tener en cuenta, a mayor temperatura corporal, esto es bueno, la temperatura corporal corriente, a mayor temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? A mayor temperatura va a ser mayor presión, a menor temperatura va a ser menor la presión de vapor que vamos a tener. Ya, ahí está el aire seco, vamos a humidificar y vamos a tener una presión de vapor de 47. ¿Qué hora tenemos? 7:23. Ya casi terminamos. Aunque creo que no vamos a terminar, vamos a terminar la próxima clase. Unas 3 diapositivas más y empezamos con las historias clínicas, si no nos vamos a hacer pisar por el tiempo. La ventilación alveolar. El aire alveolar no tiene la misma concentración de gases que el aire atmosférico. Ya hemos visto hace un momento lo que es, cómo está compuesto, ¿verdad? El aire atmosférico. ¿Cómo va a ser las presiones dentro de lo que es el alveolo? La presión de oxígeno va a tener 104, la presión de CO2 va a ser 40, la presión del agua va a ser 47, o sea, la presión de vapor. Permanentemente, aún en inspiración o expiración, siempre va a estar la humidificación del alveolo. También va a tener la capacidad de lo que es la difusión de gases, aún cuando no inhalamos, que era lo que hace rato comentábamos. El aire solo va a ser sustituido de forma parcial. ¿Se acuerdan de esta imagen de la clase pasada? Tenemos un volumen residual, ¿se acuerdan? Ahora van a saber por qué es importante este volumen residual, que nosotros no logramos tener el intercambio, que siempre está, nunca llegamos a una presión residual de 0. ¿Se acuerdan en la anterior clase que dijimos que un volumen corriente normal era de 500 y un espacio muerto fisiológico de 150 y teníamos 350 en total? De estos 350 que logramos tener el intercambio, miren que solamente una séptima parte
se va a producir el intercambio entre el aire atmosférico y el alveolo. ¿Por qué? ¿Se imaginan si cambiáramos repetitivamente los 350 ml? Ese cambio de presiones que ejerciera produciría también el colapso pulmonar. Es decir, que 6 partes, bueno, 6 de 7 partes, queda todavía como aire viejo en el pulmón y solamente uno vamos a tener la capacidad de intercambiar con aire nuevo. Esa va a ser la manera en la cual vamos a ir sustituyendo progresivamente el aire que nosotros tenemos alveolar. Inclusive, vamos a suponer que este es un alveolo lleno de oxígeno. Tenemos que respirar ¿cuántas veces? 16 veces para que digamos que vamos a terminar de hacer todo el intercambio de oxígeno que tenemos. Yo creo que ahí paramos. Faltan todavía algunas diapositivas, no nos va a alcanzar tiempo para las prácticas de hoy. Vamos a concluir ahí y en la próxima clase vamos a terminar esta parte que ya no queda mucho y semiología. Quiero que por favor, ¿quién quiere presentar? Vamos a hacerlo de manera voluntaria.